Usa la gráfica para determinar los extremos absolutos en el intervalo cerrado. El valor de salida o función en el punto más alto es el máximo absoluto, y el valor de salida o función en el punto más bajo es el mínimo absoluto. Y si una función es continua durante un intervalo cerrado como el que tenemos aquí, siempre habrá un máximo absoluto y un mínimo absoluto. Entonces, para determinar el máximo absoluto, ubicamos el punto más alto de la función en este intervalo cerrado, que es este punto aquí. Observe cómo el par ordenado para este punto es negativo 1,5. Entonces, porque 5 es el valor de la función o el valor y 5 es el máximo absoluto que ocurre en x es igual a 1 negativo. Entonces, de nuevo, el máximo absoluto es la función. El valor de 5 en x es igual a 1 negativo. Y ahora para encontrar el mínimo absoluto, ubicamos el punto más bajo en el gráfico durante este intervalo cerrado. Bueno, el punto más bajo en el gráfico es este punto final aquí. El par ordenado para este punto final es 2,4. Y, por lo tanto, el valor y el valor de función de 4 negativos es el mínimo absoluto y ocurre en x igual a 2. De nuevo, el mínimo absoluto es negativo 4 en x es igual a 2. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. La misma pregunta, gráfico diferente. Primero determinemos el máximo absoluto determinando el punto más alto en el gráfico durante este intervalo cerrado. Observe que en este caso hay dos puntos más altos. Ambos puntos finales aquí son los dos puntos más altos del gráfico durante este intervalo cerrado. Bueno, el par ordenado para el punto de la izquierda es negativo 1,4 y el punto a la derecha hay 5,4. Observe cómo ambos tienen el mismo valor y o valor de función. 4 es el máximo absoluto, pero sucede que ocurre en dos lugares. Ocurre en x es igual a 1 negativo y x es igual a 5. Entonces, decimos que el máximo absoluto es 4 en x es igual a 1, negativa, así como x es igual a 5. Y eso determinará el mínimo absoluto determinando el punto más bajo en el gráfico durante este intervalo cerrado, que es este punto aquí, el vértice de la parábola. Observe que el par ordenado para este punto es 2,5, lo que significa que el valor, y o el valor de función negativo 5 es el mínimo absoluto en x igual a 2. Espero que hayas encontrado esto útil.